Reddit pregunta, ¿cuál es la cosa más escalofriante que has oído decir de alguien que no cree en lo paranormal? ¿Cuenta si soy yo, alguien? Solía ser un ateo materialista, pero tuve algunas experiencias en enero que me obligaron a reconsiderar lo que pensaba que era posible. Publicaré la historia aquí, pero en resumen, los fenómenos paranormales son reales, y nunca lo creerás a menos que tengas una experiencia personal. Publiqué esta historia en otra cuenta antes, en caso de que alguien la haya escuchado antes. Mi madre y yo teníamos un vínculo muy estrecho. Éramos muy cercanos y a menudo hablábamos sobre el mundo de los espíritus. No sabíamos si existía algo más allá del mundo físico y nunca habíamos tenido experiencias paranormales, pero nos encantaba hablar de la idea. Hace 6 meses, la llevé a cenar y, una vez más, nos pusimos a hablar de la vida y la muerte. Me prometió que, cuando muriera, intentaría ponerse en contacto conmigo si eso era posible. Establecimos una palabra clave secreta que solo nosotros conocíamos. También prometimos que buscaríamos un medium después de que uno de nosotros muriera, para ver si lograba comunicarse con el otro. Esto no estaba documentado en ninguna parte, solo fue una conversación privada entre dos personas en un automóvil. 4 meses después, mi querida madre murió repentinamente. Ni siquiera estaba enferma. Un segundo estaba aquí, y al siguiente ya no. Obviamente, este ha sido un momento muy difícil para mí y mi familia, y he estado ayudando a mi padre a resolver sus asuntos. Todo este tiempo estaba buscando alguna señal de que ella aún estuviera aquí. No pasó nada en absoluto durante más de un mes. Hasta enero, eran alrededor de las 6 de la tarde. Estaba arriba, jugando videojuegos, sintiéndome normal, cuando de repente tuve una sensación realmente extraña, como si alguien me estuviera observando. No de una manera aterradora, para ser claros. Sentí como si alguien estuviera cerca. También tenía una sensación borrosa en la cabeza y la impresión general de estar en un estado alterado de conciencia. Necesitaba empezar a preparar la cena, así que bajé las escaleras. Mi prometida estaba allí, leyendo un libro. De camino a la cocina, le dije, sé que esto va a sonar loco, pero, ¿sientes que mamá está aquí con nosotros en este momento? Antes de que pudiera responder, tuve una sensación abrumadoramente positiva en todo el cuerpo. Los escalofríos comenzaron en la parte posterior de mi cuello, y fue como si una energía fluyera por todo mi ser. Más tarde lo describí como un ataque de pánico de cuerpo completo, pero con todos los sentimientos negativos reemplazados por otros buenos y positivos. No se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Absolutamente anómalo en todos los sentidos. Todo este tiempo, mis pies estaban firmes en un solo lugar, mirando fijamente a los ojos de mi prometida. Básicamente, repetía una y otra vez, ¿qué diablos es esto? ¡Wow! En un momento dado, noté que mi prometida entrecerraba los ojos y ladeaba la cabeza, pero estaba demasiado distraído para preguntarle qué pasaba. La sensación duró unos 20 segundos antes de que comenzara a llorar bastante fuerte. Lloraba por la pérdida de mi madre, pero también de alegría, porque en el fondo sentía que era ella. Después de que empecé a llorar, mi prometida me hizo sentar en el sofá y me abrazó hasta que me sentí más normal. Aquí es donde debo aclarar que soy una persona naturalmente escéptica, tal vez demasiado, y que, sin duda, habría descartado toda esta experiencia como algo psicológico, si no fuera por lo que me dijo después. Me contó que, mientras esto sucedía y nos mirábamos a los ojos, por un breve momento vio la frente de una mujer directamente detrás de mí. Me dijo que la vio, miró hacia otro lado, volvió a mirar y aún estaba ahí, antes de desaparecer para siempre. Lo más interesante es que mi prometida es la persona más miedosa que conozco y, pese a eso, dijo que no sintió temor por lo que vio. Al contrario, sintió una sensación de calma y paz, igual que yo. Al día siguiente tuve una sensación similar, aunque menos intensa. Lo mismo, estaba jugando, ocupándome de mis asuntos, y le dije en mi mente, mamá, si eres tú, no dudes en acercarte. De repente, mi perro corrió a la habitación, me miró realmente perplejo, se quedó congelado y luego salió disparado escaleras abajo al estilo Scooby-Doo. Sin duda, fue un comportamiento extraño para él, y debo admitir que me asustó un poco. Poco después, decidí honrar los deseos de mi madre y buscar un medium decente. Algo así como, al diablo, veamos qué pasa. Empecé a preguntar en subreddits buscando consejos sobre esto. Una medium se acercó a mí y tuvimos una sesión por teléfono. De la nada, mencionó la palabra clave que mi madre y yo habíamos acordado. Imagina algo tan raro y específico como Cherikoke o Wonderbar. También mencionó muchos detalles sobre la muerte de mi madre. Cosas que simplemente no podía saber. Todo era exacto, ni una sola información imprecisa. A quienes sean escépticos, no los culpo. Yo era como ustedes hace apenas unos meses, pero entiendan algo, esta mujer se acercó a mí por cuenta propia y rechazó cualquier pago por sus servicios. Desde entonces, hemos vuelto a hablar, y por segunda vez se negó a aceptar compensación alguna. Con la experiencia en mi casa, sumada a mi interacción con la medium, ¿qué conclusión puedo sacar, aparte de que la conciencia debe persistir de alguna manera después de la muerte? Como mencioné antes, no puedo demostrarle esto a nadie, pero les aseguro que no estoy mintiendo. He cambiado algunos detalles para proteger la confidencialidad. Como un primer respondedor novato con casi ninguna experiencia en la costa oeste, mi primer año fue difícil. Ese fue el año con más de OAS, muertes en el lugar, que he experimentado en mi vida. Creo que tuvimos 17 en 3 meses, en mi pequeño pueblo. Mayormente por fentanilo, pero no todos. Nos llaman por una mujer, caída, de unos 30 años. Llegamos y su novia está afuera, actuando de manera muy extraña.
Mi compañero, que no le temía a nadie ni a nada, un oficial de policía y yo vamos a buscar a la mujer, pero no la encontramos. Subimos al ático y está allí, a la altura de nuestros ojos, mirándonos con ojos negros. Cuando digo ojos negros, piensen en la leyenda de los niños de ojos negros. Sin blancos, solo negro. Más tarde lo busqué en Google y descubrí que es un resultado muy raro de una lesión. El policía salió corriendo antes de que pudiéramos siquiera movernos. La policía dictaminó que fue un suicidio. Era muy obvio que no fue un suicidio por razones que no puedo mencionar aquí, literalmente imposible que lo fuera. Pero nuestros policías locales eran un poco perezosos, por decirlo suavemente. Comencé a tener algunos de los sueños más vívidos de mi vida. Ella aparecía al lado de la cama, diciéndome que no fue un suicidio y que me estrangularía. Me despertaba ahogándome y jadeando. Lo descarté completamente como PTSD y traté de ignorar. Sucedía cada 2 a 3 noches. Un mes después, me puse un poco ebrio y me quedé en casa de mi novia para evitar conducir intoxicado. Esa noche no tuve sueños. Después de eso, tampoco. Y luego ella me llama, muy molesta. Me dice que está soñando con una mujer de ojos negros y piercings, describiéndolos, parada junto a la cama y estrangulándola. Describe a esta pobre chica perfectamente. Nunca le conté nada de eso y quedé horrorizado de inmediato. Mi amigo espiritual hizo algunas cosas, y mejoró un poco, pero solo cuando la invité de vuelta a mi casa. Se detuvo alrededor de Pascua. Unos días después, mis compañeros bomberos estaban charlando y me preguntaron si había oído hablar de la novia de la chica que murió. Me cuentan que fueron a su casa y la encontraron con una nota admitiendo que había matado a la otra chica. La descomposición estaba mucho más avanzada de lo que debería haber estado y no sabían la causa de la muerte. Tuve un último sueño. Ella simplemente estaba allí esa vez y parecía estar en paz. No más estrangulamientos y parecía casi aliviada. No tengo explicación para nada de esto, pero no hay forma de que mi novia hubiera sabido sobre ella, y mucho menos su descripción. Sentí que se aferró a mí solo porque fui empático y estuve allí en esos momentos. Todavía es realmente inquietante y me siento incómodo hablando de ello, pero es muy real. No sé por qué sucedió todavía, pero desde entonces comencé a ver más cosas en mi línea de trabajo. Soy un ex escéptico reformado. Siempre me molestaron más las películas sobre casas encantadas. No veía películas de terror y apenas escuchaba historias de fantasmas. Eso no significa que no quisiera creer, pues siempre tuve la sensación de que los espíritus existen. Desde pequeños, nos enseñan a descartar ciertas cosas. Por ejemplo, la existencia de fantasmas. Luego, aprendemos a ignorar cosas, a ignorar señales, que en realidad están allí. Mi madre falleció en 2017. Tuvimos una historia extremadamente triste y, como resultado, una relación muy difícil. No estábamos en contacto cuando murió, y muchas cosas quedaron sin decir. Con el tiempo, la terapia y mucho trabajo, comencé a recordar muchas cosas sobre mi infancia. Una vez que desbloqueé esos recuerdos, empecé a notar señales a mi alrededor. Un leve aroma de su perfume sin razón aparente, ver movimientos en el rabillo del ojo. Una nube de niebla extraña apareció de la nada, flotó sobre mi jardín de flores, subió los escalones de mi porche, rodeó la puerta de entrada y luego desapareció. El momento definitivo, sin vuelta atrás, ocurrió cuando iba conduciendo. Sentí un toque suave en mi hombro, exactamente como el que mi hijo menor siempre hace cuando viajamos juntos. Reflejo inmediato, toqué mi hombro, sonreí y miré por el retrovisor, esperando ver una pequeña mano y una carita sonriente. Pero no había nadie, porque venía de trabajar solo. No podía sentir la mano, pero sí la presencia que estaba allí conmigo. Nunca tuve la oportunidad de despedirme ni de decirle todas las cosas que una niña necesita decirle a su madre. Pero sé que, a veces, ella está aquí, y sé que sabe cuánto la amo y la necesito. Un antiguo compañero de trabajo H nos estaba contando a mi M y a otra colega M sobre la nueva casa en la que se había mudado. Nos describía la distribución y, de manera casual, mencionó que la pareja de ancianos que vivía allí antes había fallecido en la casa, uno en la cocina y el otro mientras iba al buzón. Luego empezó a hablar sobre las cosas extrañas que había experimentado. Los ventiladores de techo se apagaban aleatoriamente, pero nunca se encendían solos. La puerta corredera de cristal se bloqueaba por sí sola cuando sacaba la basura. Hizo un gesto para mostrarnos cómo la cerradura en realidad se trababa hacia arriba, no hacia abajo, y comenzó a despertarse a mitad de la noche sin razón aparente. Mi colega y yo éramos muy aficionadas a lo paranormal, así que le ofrecimos llevarlo a lo que él llamaba nuestra tienda de brujas durante el almuerzo. Le conseguimos las velas adecuadas, algunos objetos y un poco de incienso, y eso fue todo. Más tarde esa semana, este hombre nos contó, sin un ápice de ironía ni emoción, que probó los artículos que compró y, de inmediato, el ventilador de techo sobre él comenzó a volverse loco, una lámpara se apagó y escuchó, como el sonido de pies arrastrándose por los escalones que subían al dormitorio. Luego nos confirmó que todo eso había sucedido días atrás y que, desde entonces, los sucesos extraños se habían detenido. Cabe destacar que este hombre era, y sigue siendo, el modelo perfecto de un escéptico, no creía en nada que no pudiera medir o ver. Así que compartió esto sin ninguna intención de considerar que fuera real. Simplemente lo comentó como quien dice, vaya coincidencia, ¿no? Se rió y siguió adelante. Cuando era más joven, solía juntarme con las hijas de un predicador. Un día le pregunté al predicador, como hombre de Dios, ¿alguna vez has visto algo que realmente te haya hecho estar absolutamente seguro? Le di una mirada cómplice, esperando lo mejor, y esto fue lo que me contó. Cuando era joven y recién empezaba en el seminario, estaba visitando su casa y pasando tiempo con algunos amigos.
Habían estado conduciendo, tomando algo, disfrutando de la compañía, y decidieron detenerse para estirar las piernas. Se estacionaron junto a un viejo cementerio, sin puertas ni señales, solo una colección de lápidas en medio de Mississippi. Apenas tenía camino para entrar, no estaba bien cuidado, pero tampoco completamente reclamado por la naturaleza. Mientras caminaban y bromeaban, uno de sus amigos comenzó a hablar sobre milagros y levantó un palo. Apuntó el palo hacia el cielo y gritó: «Por el poder de Cristo, te ordeno que me respondas». El predicador dijo que, de un cielo completamente despejado, escucharon el estruendo más fuerte que jamás había oído en su vida. Como el choque de autos más ruidoso multiplicado por 10. No había nubes, relámpagos ni lluvia. Estaba seguro de que el sonido vino de arriba. Entonces, el suelo frente a las lápidas comenzó a temblar y a agrietarse, como si algo lo estuviera empujando desde abajo. Él y sus amigos lo notaron de inmediato porque, al ocurrir el estruendo, se dejaron caer al suelo instintivamente y pudieron sentir la tierra moverse. Saltaron al mismo tiempo y corrieron de regreso a la camioneta, acelerando para alejarse. Nunca volvieron y jamás hablaron de lo que ocurrió. No sé si aquel viejo predicador me estaba tomando el pelo o no, pero esta fue, sin duda, la conversación más larga que tuvimos. Salimos de inmediato hacia la iglesia para el servicio del domingo por la mañana. Durante toda la conversación, se veía tan serio como si estuviera dando un sermón. Era alguien que sonreía o reía con facilidad, pero nunca bromeaba ni jugaba con la gente. Siempre fue más bien estoico. De todos modos, una historia extraña que me contó aquel viejo predicador. Solía tener un puesto administrativo en 2 salas geriátricas del hospital local. Debido a recortes, una de estas salas tuvo que cerrar. Más tarde, la segunda también cerró. Mientras la junta del hospital decidía qué hacer con la sala vacía, los que aún trabajábamos en la que quedaba abierta la usábamos como almacén. La sala ahora vacía y la que seguía en funcionamiento estaban en el mismo piso, conectadas por un corto pasillo con oficinas. En una de estas oficinas trabajaba yo, y como estaba junto a la estación de enfermería, a menudo me visitaba el personal más conversador. No me molestaba en absoluto, me gustaba conocer al equipo y no quería ser solo un administrador sin rostro. Así fue como me hice amigo de una de las jefas de enfermería. Era joven pero una líder nata, rápida para pensar y con una actitud de no aceptar tonterías. Un día entró en mi oficina en silencio, después de haber ido a buscar algo en la sala abandonada. Tenía una mirada vacía en los ojos. He oído la expresión, blanco como una sábana, en muchas películas de terror de serie B, pero la única vez que realmente vi a alguien ponerse así fue aquella. Le pregunté qué pasaba, porque claramente algo tenía que haber ocurrido, y aquella enfermera, que normalmente nada la sacudía, me dijo que acababa de ver una silla de ruedas vacía moverse lentamente de un lado al otro del antiguo comedor de la sala cerrada. Después de contarme esto, volvió rápidamente a ser ella misma y se rió de todo el asunto. Cuando intenté pedirle más detalles, simplemente me esquivó. Había muchas historias sobre esa sala vacía entre el personal, incluso antes de que quedara abandonada. Yo mismo tuve una experiencia extraña allí. ¿Qué hay de alguien que se negó incluso a hablar de ello? Mi mejor amigo desde que teníamos 7 años siempre se reía, se burlaba y descartaba por completo las historias paranormales. A menudo decía que eran producto del alcohol o las drogas. Se sacó una maestría en psicología y era extremadamente analítico. Cuando estábamos en nuestros 30, compró su primera casa con su esposa y su hijo recién nacido. La primera vez que fui a visitar su nueva casa, tuve sensaciones extrañas. Una hora después de estar allí, me dijo: «¿Estás sintiendo vibras raras?». Intenté disimular porque sabía que si decía que sí, se burlaría de mí. En cambio, dijo: «Confía en mí, antes era peor». Me quedé en shock. Continuó: «Digamos que sucedieron cosas aquí que me obligaron a traer a un medium». Mi mandíbula cayó al suelo. Él había estado burlándose de ese tipo de personas por años. Con su ayuda, cerré la puerta. Le pregunté: «¿De qué demonios estás hablando? No quiero hablar más de esto». Insistí, pero se negó. Esto fue hace 15 años. Se mudó de esa casa hace unos 10 años. Hasta el día de hoy, no tengo idea de qué está hablando o qué pasó, y probablemente nunca lo sabré, lo cual, viniendo de él, me aterra. Había un chico en mi clase de la universidad que no tenía un diagnóstico oficial de dificultades de aprendizaje, pero tenía entre 2 y 3 impedimentos del habla, un ceseo, un tartamudeo y una manera de hablar extremadamente lenta y pausada, casi como si estuviera hablando en cámara lenta o considerando cada palabra que decía. No estoy seguro de si eso último cuenta como un impedimento, de ahí el 2 a 3. Tenía una personalidad completamente genuina y honesta, y con la mayor bondad del mundo, un nivel de inteligencia un poco más bajo que el promedio. Era un tipo realmente agradable y auténtico, y creo sinceramente que mentir no era algo que pudiera hacer, no solo por principios morales, sino también físicamente y mentalmente. Es decir, ni siquiera lo intentaría, pero si lo hiciera, sería evidente. Un día, con el tono de alguien que ha cometido un error tonto y lo convierte en una broma cursi, dijo: «Creo que necesito ir a un psiquiatra». Le pregunté por qué, y me respondió: «Porque vi a una mujer con un vestido blanco y cabello largo y negro cruzando la parte superior de mis escaleras, desde mi habitación hasta el baño, y no había nadie más en casa». Le dije: «Seguramente fue algún tipo de fantasma o aparición, ¿no?». Se rió, me tomó el pelo por creer en fantasmas y sacudió la cabeza como si fuera un tonto, de manera amistosa. Cuando me mantuve serio y le pregunté qué otra cosa podía haber sido, comenzó a mostrarse un poco angustiado, así que decidí dejar el tema. Mi esposo es algo agnóstico y no cree realmente en lo paranormal. Dice que no está seguro de qué creer, pero tampoco anda buscándolo activamente. He tenido muchas experiencias, y aunque él nunca ha dudado de mí, simplemente no cree personalmente. Una vez le pregunté si alguna vez había experimentado algo inexplicable. Me contó que solo le había pasado una vez,
cuando tenía 16 años, en la casa de sus padres. Bajó a la cocina en la noche para tomar un bocadillo, y de repente sintió que los vellos de su cuello se erizaban. Se giró y vio algo parado en el pasillo de la cocina. Era el punto por donde debía pasar para salir de allí. Lo describió como una especie de espejismo, como los que se ven en un día caluroso y soleado, pero dentro de su cocina. Era translúcido y ondulante. Así que simplemente intentó ignorarlo y caminó a través de ello. Dijo que, al hacerlo, sintió un frío intenso por todo el cuerpo y se quedó sin aliento, obligándolo a jadear para poder respirar. Lo describió como si hubiera atravesado una pared de telarañas. Nunca ha vuelto a vivir algo así, ni antes ni después de ese momento. Mi esposo y yo estábamos visitando una mansión histórica bellamente restaurada. Él es un exmarine y muy pragmático. Caminábamos por el lugar de manera independiente. En un rincón, había una fotografía muy antigua de una niña y su perro. Una imagen típicamente victoriana. La niña llevaba un delantal con un lazo en el cabello y el perro era un cocker spaniel. He visto muchas fotos y retratos antiguos. Algunos me han inquietado un poco, sí, pero nunca me han asustado al punto de querer huir. Quiero decir, es solo un retrato. ¿Qué podría ser? Saltar fuera del marco. Pero esta vez, sentí miedo. Un miedo irracional. Me apresuré a reunirme con otras personas. Más tarde, mientras íbamos en el auto, mi esposo mencionó la fotografía. Dijo que no la había notado hasta que sintió que los vellos de su cuello se erizaban. Cuando la miró, sintió la necesidad de alejarse y buscar gente. Por supuesto, nunca admitiría que realmente se apresuró a salir de ahí. LOL, esto me hizo pensar que ese retrato tenía alguna historia detrás, aunque no creo que esté relacionado con la mansión. Pienso que probablemente fue comprado como decoración en una subasta o venta de antigüedades. Probablemente no haya forma de saber quién era la niña o de dónde vino. Mi primo tuvo una experiencia. Fue ateo durante años y luego trató de minimizar lo ocurrido cuando lo mencioné, pero era evidente que se sentía incómodo al hablar de ello. Él y su primo fueron a buscar fantasmas. Entraron ilegalmente en un cementerio supuestamente embrujado con una vieja iglesia en ruinas. Llevaban sus teléfonos y una cámara con una visión nocturna bastante rudimentaria. Hicieron su recorrido por el lugar y, cuando estaban regresando al auto, la cámara en mano de mi primo, su primo Dan se giró repentinamente al escuchar un ruido. Poco después, empezó a gritar, justo cuando mi primo Kate giró la cámara en la misma dirección. En la pantalla, vio algo que parecía básicamente el diablo. Tenía cuernos, un cuerpo enorme y musculoso, y debía medir al menos 3 metros de altura. Más bien, se parecía a un minotauro. No recuerdo cómo describió el sonido que emitió, pero fue un ruido profundo, parecido a una risa o un gruñido prolongado. Dejó caer la cámara, que aún estaba grabando, en la hierba, y ambos corrieron de regreso al coche a toda velocidad. Una hora más tarde, reunieron el valor para ir a recuperar la cámara. La batería estaba removida y las piezas seguían allí. Supongo que es posible que el tornillo y la traba de la batería se hubieran soltado solos, pero hay que recordar que estaban en el pasto. La batería estaba colocada justo al lado de la cámara, no apenas saliendo de ella. Incluso encontraron el tornillo sin problemas. Casi como si alguien hubiera dejado todo organizado de esa manera. Por supuesto, el metraje se había borrado. Ambos lo vieron y afectó bastante a mi primo. Una de las historias más inquietantes que he escuchado viene de un amigo mío, un ingeniero eléctrico con educación universitaria que no cree en lo paranormal en absoluto. Es un escéptico convencido. Tal vez eso sea lo que hace que esta historia sea aún más escalofriante. Su exnovia vivía con su madre y su hermana menor en una casa que, con el tiempo, se convirtió en el centro de una actividad verdaderamente extraña. Todo comenzó con una voz que provenía del armario de la habitación que compartían la novia y la hermana. Era una voz baja, antinatural, que llamaba por su nombre, el de la hermana menor, siempre desde el armario. No ocurría todas las noches, pero lo suficiente como para que no pudieran ignorarlo. Pensaron que alguien podría estar entrando en la casa, así que llamaron a la policía. El lugar fue inspeccionado de arriba abajo con perros rastreadores y escáneres de señales, para detectar posibles altavoces ocultos, incluyendo armarios, techos, espacios estrechos. No encontraron nada. Ni signos de entrada forzada, ni dispositivos escondidos, ni desconocidos dentro de la casa. Pero la extrañeza no se detuvo. Aparatos electrónicos desconectados, como un PlayStation que no estaba enchufado, se encendían solos. Objetos se movían, aunque puertas y ventanas estuvieran cerradas con llave. Luces parpadeaban en sincronía con la voz. La madre estaba aterrorizada. Finalmente, recurrieron a un chamán local, quien les dijo que la madre tenía un amarre, una especie de hechizo de bloqueo, que le habían hecho años atrás. Según él, alguien había maldecido a la madre, específicamente para impedirle tener más hijos después de su primera hija. El hechizo, supuestamente, estaba destinado a evitar que concibiera otra vez, pero logró quedarse embarazada, y su hija menor nació de todos modos. El chamán creía que ahora algo estaba intentando cobrar lo que creía que le correspondía, la niña que no debería haber existido. La familia pagó alrededor de 10,000 pesos, aproximadamente $500 americanos, por una limpieza espiritual. Mi amigo no vivía en esa casa, nunca pasó la noche allí, pero estuvo presente aquel día. Dice que vio el miedo en sus ojos y cómo se negaban a dejar que la hija menor entrara en su propia habitación durante todo un día. Ese día, admite que comenzó a preguntarse si, tal vez, hay cosas que realmente no entendemos.
Cuando era adolescente, solía experimentar parálisis del sueño. Curiosamente, mi madre también comenzó a tener episodios en ese mismo periodo y me contó que veía al Hatman, o una entidad que fingía ser yo pero hablaba con una voz demoníaca y gutural. Escalofriante, ¿verdad? Una noche, mi padre dijo que miró hacia mi madre y vio una criatura parecida a una gárgola, agazapada sobre ella. Entonces me contó que golpeó a la criatura de la parálisis del sueño y volvió a dormir, como si estuviera espantando una mosca. También dijo que la criatura lo miró con sorpresa, como si no esperara que pudiera verla. Yo también tuve una experiencia similar. Es muy extraño. Cada vez que le pido que repita la historia, siempre la cuenta como si fuera algo común y corriente, sin importancia. Tal vez cree que los demonios o entidades malévolas son reales, pero simplemente no le importan y se niega a sentirse perturbado por ello. Bonus, una vez, mi teléfono estuvo en casa todo el día, sin tocarse. Ese mismo día, mi padre me preguntó por qué le había dejado un mensaje de voz. Lo reprodujo y era una voz espantosamente demoníaca y gutural, hablando en un idioma que no sonaba humano. Lo borró de inmediato, antes de que pudiera siquiera procesar lo que acababa de escuchar. Ese hombre realmente no se inmuta por nada. Quiero decir, técnicamente soy yo el alguien, pero realmente no sé si cuenta, porque es solo el recuerdo de un sueño que ocurrió hace 10 a 15 años, pero aún no puedo explicarlo del todo. Mi abuelo, por parte de mi padre, falleció en 2009, y en algún momento entre 2009 y 2012 tuve un sueño súper vívido y realista. En el sueño, mi abuelo vino a mí para compartir algunas palabras, darme un abrazo y decirme, todo está bien. Su muerte aún era reciente en ese momento, así que no puedo decir con certeza si fue mi forma de seguir procesando el duelo o si fue él manifestándose de una manera que no me alarmara. Todavía no tengo respuesta para eso, especialmente porque ha pasado más de una década, pero bueno, me desvío del tema LOL. En este sueño, todo lo que puedo recordar es que estaba haciendo lo que fuera que hacía mi yo de 17 años en ese momento. Salía con amigos o hacía algo mundano, cuando de repente el sueño cambió de manera muy repentina. Estaba en algún lugar de un prado en el bosque. Era un día soleado y agradable, y recuerdo sentirme muy cálido, no cálido en términos de temperatura, pero ya entiendes la idea. De repente, veo a mi abuelo parado a unos metros de mí. Corrí directamente hacia él, llorando y haciéndole todo tipo de preguntas. Estaba tratando frenéticamente de meter tantas cosas como pudiera, nada como ¿cómo es el cielo?, sino más bien hablando de la vida sin él y experiencias. Él me miró y sonrió, y me dijo algunas cosas. Me dijo que estaba orgulloso del hombre en el que me estaba convirtiendo y que todo estaba bien. No quería salir del sueño. Me abrazó y fui llevado de vuelta cuando tenía 5 o 6 años, y ahí fue donde desperté. Lloré incontrolablemente durante probablemente 30 minutos. Todavía pienso en ello de vez en cuando lo mencionan, pero eso es lo más cerca que he estado de lo paranormal. Soy escéptico y casi uno creyente, aunque me encanta vivir indirectamente a través de las experiencias de ustedes. Me encanta la idea de lo paranormal, y me encantaría poder experimentar algo que no pudiera explicar, mientras estoy despierto LOL. Pero tal vez mi momento aún no ha llegado. ¿Quién sabe? Tal vez mi abuelo, el papá de mi mamá, venga a molestarme como solía hacerlo alguna vez, solo para saludarme de nuevo. LOL. El amigo de mi hermanastra vio exactamente lo mismo que yo cuando estábamos sentados en un cementerio por la noche, como lo hacen típicos chicos góticos. Él y yo fuimos los primeros en verlo, y aunque es un escéptico enorme, me miró y me preguntó si yo también lo había visto. Le dije que sí. Luego, mi hermanastra y su otra amiga miraron en esa dirección y también lo vieron. Al principio, parecía un perro negro grande acostado junto a una pequeña cripta en el cementerio, pero cuando notó que lo estábamos observando, comenzó a levantarse, y siguió levantándose hasta que estuvo completamente erguido y tenía el tamaño de una figura humanoide alta, completamente negra. Nos quedamos congelados en el suelo hasta que empezó a caminar lentamente hacia nosotros. Fue en ese momento cuando nos levantamos y corrimos. Siempre estaba un poco conectada con el mundo espiritual porque mi abuela era una medium bastante poderosa, y esa habilidad se ha transmitido a sus hijos y nietos, aunque se ha diluido un poco con el paso de las generaciones. Por lo general, solo veo o escucho algo si eso quiere que lo haga. Sin embargo, soy muy buena para sentir si algo está ahí. Todavía no sé exactamente qué era esa cosa, pero no parecía malvada ni maliciosa de ninguna manera. Solo tenía un aspecto aterrador y parecía más bien curioso. Mi mejor suposición es que era algún tipo de guardián de quien estuviera en esa cripta. Vivo en un edificio de 3 pisos. El año pasado, algunos vecinos llamaron a un medium porque ya no podían soportarlo más, aunque lo hicieron con cierta reluctancia debido a sus dudas. 2 de ellos quedaron encerrados. El primero fue una joven que quedó atrapada en el baño. Su padre no la escuchó, pero ella juraba que estaba gritando. También encontró objetos en medio de su sala sin explicación. La segunda, una mujer soltera, quedó atrapada en su habitación. Sin embargo, la puerta no estaba cerrada con llave, pero no había manera de abrirla. Por suerte, otro vecino tenía sus llaves y pudo liberarla. En mi casa no había prestado demasiada atención porque ya había tenido experiencias, tanto en el pasado como aquí. Pero cuando me contaron eso, entendí de inmediato. En mi hogar, la actividad era más del tipo que jugaba con la electricidad, aunque no me molestaba demasiado. Sabía que había un hombre en mi casa, percibía un leve aroma a perfume y la sensación de que alguien pasaba cerca de mí, aunque no sabía quién era. Solo comprendí que era una presencia benévola. Me sugirieron que el medium visitara mi hogar, pero dije que no era necesario. No causaba ningún problema en mi casa. Después de que el medium fue 2 o 3 veces a la casa de mis vecinos, dejaron de tener problemas. El que estaba en mi casa se quedó durante un año. De hecho, lo extrañé un poco cuando se fue. Más tarde, supe que uno de mis beneficiarios cuando trabajaba como asistente de cuidados, una persona paralizada y muy amable, había fallecido poco más de un año atrás. Bueno, ahí lo tienes. Gracias a él.
Conocí a un agnóstico que estaba conduciendo por un bosque embrujado, uno de los más famosos a nivel mundial, que siempre aparece en las listas de los 10 lugares más terroríficos. Era diciembre y el suelo estaba cubierto de nieve. Miró por la ventana lateral y vio a un anciano nativo americano, apenas vestido, siendo abrazado por una mujer que vestía algo más, pero no ropa adecuada para el invierno. Se detuvo abruptamente y los observó por un momento, antes de avanzar unos metros. Lo que vio lo inquietó tanto que decidió buscar un lugar para dar la vuelta y regresar. Estacionó su camioneta y, al llegar al sitio donde los había visto, se dio cuenta de que habían desaparecido. Caminó hasta el lugar exacto, pero no había rastro alguno de ellos. Ni siquiera huellas en la nieve. Es importante recalcar que no se detuvo en el lugar equivocado. El sitio donde giró estaba apenas unos 6 metros más adelante, y todos los árboles estaban desnudos, con el sotobosque cubierto de nieve. Incluso si se hubiera equivocado por unos 3 metros, aún debería haber podido verlos. Fui la primera persona a quien le contó esto apenas llegó a casa. Todavía estaba conmocionado por lo que había visto y no podía explicarlo. La historia de fantasmas más aterradora que he escuchado fue de mi esposo. Él creció en un pueblo pequeño. Su abuelo, Don, trabajaba en la policía y también enseñaba educación especial en la escuela secundaria. Tenía un compañero en la fuerza, quien también trabajaba en la secundaria. Desafortunadamente, Don falleció antes de que mi esposo naciera. Y el compañero de Don era un devoto nazareno. Los nazarenos no creen en lo sobrenatural en absoluto, lo que hace que esta historia sea aún más aterradora para mí. De cualquier manera, el compañero aún trabajaba en la escuela cuando mi esposo era estudiante. Un día, después de clases, cuando mi esposo tenía unos 17 años, el compañero de su abuelo lo llamó aparte y parecía muy serio. Le dijo que había estado esperando un tiempo para contarle esto. Le dijo que, una noche, algún tiempo después de la muerte de Don, estaba de patrulla y decidió entrar al cementerio para visitarlo. Cuando los faros de su auto iluminaron la tumba, vio a una mujer con un vestido blanco largo y cabello negro, llorando sobre la tumba de Don. Al principio estaba confundido, pero en el instante en que la mujer lo notó, simplemente salió corriendo. Casi desapareció en el acto, corriendo a una velocidad imposible para un ser humano, y se esfumó como un disparo más allá de la colina. Estaba absolutamente aterrado y nunca ha dejado de pensar en ello. Como mencioné antes, él era, y es, un devoto nazareno, y no cree en fantasmas ni en lo sobrenatural. Pero me pregunto si esto le hizo cambiar de opinión. Solo la imagen de esa mujer desapareciendo instantáneamente sobre la colina me parece de lo más aterrador que he escuchado. Mi esposo prefiere pensar que era un bance de la familia que estaba lamentando la muerte de uno de los suyos. Hace unos meses, mi padre se levantó alrededor de las 5:35 y 45 y dejó salir a los perros, como lo hace cada mañana. Mientras estaba de pie en el porche mirándolos, uno de ellos comenzó a ladrar fuerte hacia la carretera, mientras que el otro salió corriendo en esa dirección sin previo aviso. Mi padre dijo que siguió con la mirada al camino que tomó nuestro perro y vio una figura alta y oscura, como flotando por el borde del camino. Desapareció detrás de una línea de árboles, y tan pronto como nuestro perro pasó por esas mismas sombras, salió disparado de regreso. Para cuando mi padre logró meter a los perros en casa y caminó hasta la carretera, tal vez unos 10 metros desde el porche, no había nada allí. Sin linternas, sin autos, la carretera estaba completamente oscura. Lo que más le impactó fue que, lo que fuera, no hizo ningún ruido. Si hubiera sido una persona, lo lógico sería que al menos gritara al ver a un perro corriendo hacia ella. Además, porque nuestro perro, que es un tipo muy efusivo y amigable, habría salido corriendo de vuelta de inmediato, a menos que también se hubiera asustado por algo. Después de contarme esto cuando me desperté, dijo, solo ha habido una cosa en mi vida que no puedo explicar. Y ahora son dos. Historia corta, pero me dio escalofríos. Mi tío Dakota es un hombre muy tranquilo y sin dramatismo. Nunca lo había oído contar una historia de miedo ni hablar de nada paranormal. Una noche, en una reunión familiar, estaba sentado charlando con mi esposo y conmigo, y comenzó a contar cómo, cuando era niño, lo dejaban en casa de su tío cada mañana antes de la escuela. Dijo que solía dormir en el sofá de la sala hasta que era hora de levantarse e irse. El sofá estaba orientado hacia un pasillo que daba a otras habitaciones. Una mañana, mientras dormía allí, abrió los ojos y vio una figura negra de una mujer, solo de la cintura para arriba. No tenía piernas, solo flotaba. No recuerdo qué dijo que hizo después. Creo que se escondió bajo las mantas hasta que su tío se levantó. Nunca se lo contó a nadie y asumió que fue su imaginación. Años después, mencionó la historia a su primo, quien también se había quedado en esa casa. Su primo le respondió, me estás tomando el pelo, ¿verdad? Dakota le juró que no. Entonces, su primo dijo, a mí me pasó exactamente lo mismo. Describió la misma figura con todos los detalles. Tal vez no sea la historia más aterradora del mundo, pero si hubieras estado ahí cuando la contó, te habría dado escalofríos. Los tres terminamos con la piel de gallina. Si conocieras a mi tío, sabrías lo inquietante que fue que él dijera que había visto eso. Mi compañera de cuarto en la universidad era estudiante de biología, muy científica y escéptica. Vivíamos en un piso que se suponía que estaba embrujado. No era un edificio típico de dormitorios. Los primeros 3 pisos eran oficinas y aulas, además de una capilla. El cuarto y quinto piso se usaban como viviendas para estudiantes. El sexto piso era solo para almacenamiento. Muchos residentes del quinto piso reportaban escuchar pasos sobre sus techos, a pesar de que el sexto piso estaba cerrado con llave. El edificio tenía alrededor de 100 años, y muchas personas habían visto fantasmas o experimentado cosas extrañas. Poco después de mudarnos, escuché claramente unos pasos. Estábamos en el cuarto piso y el suelo era de madera. Los pasos iban de un lado a otro entre nuestras camas, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro. Le pregunté a mi compañera si los escuchaba, y dijo que sí, pero que solo era el agua caliente moviéndose por las tuberías, haciendo que los tablones de madera se expandieran. Años después, durante una reunión de exalumnos,
la escuela organizó un recorrido de fantasmas, al que asistimos. Nuestra antigua habitación ahora era un aula, y nos llevaron allí diciendo que era una de las habitaciones más embrujadas del campus. Mucho tiempo atrás, había sido un dormitorio para novicias, monjas en formación. Los estudiantes habían reportado ver a una novicia en la ventana, y algunos profesores aseguraban haberla visto jugar con el cabello de los alumnos. Mi compañera de cuarto ya no es escéptica. Un amigo mío escuchó los 3 golpes de la muerte. Nunca creyó en lo paranormal, pero esa experiencia lo hizo algo creyente porque realmente no había una explicación lógica. Él era el único despierto y no había nadie en la puerta de su habitación. Yo medio le creí cuando me lo contó, pero lo más extraño fue que me pasó lo mismo cuando compartíamos habitación. Cuando me ocurrió, estaba acostado en mi cama escuchando sonidos binaurales. Pensé que era él, así que dije, yo, pensando que estaba en la puerta. No hubo respuesta, así que me levanté y abrí la puerta. No había nadie. Pensé que tal vez estaba bromeando conmigo. Así que bajé las escaleras para ver qué estaba haciendo. Lo escuché hablando por su auricular mientras jugaba, y estaba en su habitación con la puerta cerrada. Pensé que no había manera de que hubiera tenido tiempo de golpear mi puerta y correr de regreso abajo. Incluso volví a reproducir el audio que estaba escuchando para ver si los golpes venían de ahí, pero no fue así. Así que lo único que pude atribuirlo fue a lo paranormal. Esto le pasó a él hace como una década, y a mí me ocurrió a principios de 2023. Desde que pasó, creo completamente que él realmente escuchó los 3 golpes de la muerte. Mi historia es corta, pero larga a la vez. Voy a incluir 2 relatos en mi historia. Ambos ocurrieron en la misma casa, aunque ya me mudé. Recuerdo que cuando tenía unos 15 o 16 años estaba solo en casa. Normalmente no me molestaba estar solo, ya que aún vivía con mis padres. Ellos habían salido al pueblo a comprar víveres porque no había buenos supermercados cerca. Estaba jugando videojuegos y divirtiéndome con un amigo cuando empecé a escuchar ruidos, como rasguños o algo así. Supuse que podían ser ratas, pero los rasguños, no sé cómo explicarlo. Simplemente me dieron una sensación extraña. No eran ratas. No soy realmente un creyente de los fantasmas, pero encuentro lo paranormal interesante. Cuando mi hermana se queda sola en la casa, dice que está bien, pero cuando soy yo quien está solo, siento como si alguien me estuviera observando. Tiene sentido, los rasguños se hicieron más fuertes, así que le pedí a mi amigo que viniera. Me dijo que estaría allí en un minuto, pero los ruidos siguieron aumentando de intensidad. Sin embargo, en el momento en que mi amigo y mis padres regresaron, los sonidos simplemente se detuvieron por completo. Nada ocurrió el resto de la noche. Intenté convencer a mi familia de lo que había pasado, pero se limitaron a reírse. No pude sacudirme esa sensación de que algo estaba allí y que solo me estaba acechando a mí. Desde entonces, siempre traté de dormirme rápido. Mi segunda historia. Llegó un punto en el que estaba convencido de que la casa me estaba atormentando. Una vez, mis padres tuvieron que salir por 3 días. Tan pronto como se fueron y comenzó a oscurecer, lo sentí de nuevo, me estaban observando. Esta vez, no había rasguños, solo la sensación de que algo me miraba. Llamé a mi madre y le pregunté si mi amigo podía quedarse a dormir. Dijo que sí, así que lo dejé quedarse esos 3 días. Recuerdo que no quería dormir, sentía como si algo estuviera mirándome desde el pasillo de la casa. Terminé quedándome despierto toda la noche. Nada sucedió la primera noche, pero dormí durante el día, como si estuviera en Five Nights at Freddy's. Cuando llegó la segunda noche, sentí que podía escuchar pasos. Sabía que mi amigo estaba dormido, y yo estaba viendo mi serie porque justo estaba en una parte interesante. Entonces, escuché la voz de mi amigo, clarísima, diciendo, ¿qué estás haciendo? Recuerda que mi amigo estaba dormido. Él no se despierta en medio de la noche, es demasiado perezoso para eso. Me asustó muchísimo. No pude dormir, pero tampoco podía sacudirme la sensación de que eso me estaba observando, como si intentara traerme al pasillo. Pero tan pronto como amaneció y mi amigo despertó, le pregunté si había dicho algo o si estaba tratando de asustarme. Me dijo, no, dormí toda la noche. Desde entonces, cada vez que intento explicar lo que pasó, piensan que estoy bromeando o exagerando. Pero desde que me mudé, ya no tengo esa sensación de que me están observando, como si se hubiera dejado de aferrar a mí. Tiene sentido, esta fue mi experiencia con lo paranormal, y hasta el día de hoy nadie me cree. Supongo que eso. Mi padre era bastante conservador, no iba a la iglesia, pero definitivamente era creyente, así que imagina mi sorpresa cuando aceptó que le leyeran las cartas, por caridad, en un evento. Esto sucedió hace más de 30 años, y me inquietó tanto que nunca lo olvidaré. La tarotista volteó una carta con un hombre que tenía algo parecido a un jetpack, volando a través del espacio. Entonces ella dijo, ¿eres un viajero astral? Y él respondió, sí, desde que era niño. Quedé completamente atónito y empecé a interrogarlo sobre eso. Me dijo que era como soñar, pero que sabía que no estaba dormido. Dijo que a veces sentía que estaba muy en el futuro, o en un pasado distante, o incluso visitando una civilización en otro planeta. Todo eso ya es bastante extraño, pero lo que realmente me perturbó fue cuando mencionó que a veces se veía a sí mismo volar desde afuera de su avión. Él era piloto, fumigador de cultivos, lo cual es increíblemente peligroso incluso en el mejor de los casos. Le dije, suena súper peligroso estar disociado mientras vuelas. Me miró directamente a los ojos con una expresión extraña y una voz plana y respondió, el cuerpo sabe qué hacer, como si no fuera su cuerpo. Literalmente, top 3 cosas más espeluznantes que he escuchado en mi vida.